El 4 de noviembre nos daba un buen parte para navegar desde la isla de Santo Antíoco, en Cerdeña, hasta Mahón. Vientos favorables y algo de lluvia. Salimos temprano de Marina Calaseta a recorrer las 190-200 millas que nos separaban del puerto de Mahón. Nos encontramos un mar magnífico. Habíamos esperado un día por el mal parte que había en la isla de Mahón. Pero bueno, parece que tenemos una buena travesía por delante. Vientos de 12 nudos, de aleta y el mar sin ola. Pues esta es una ventaja de los catamaranes. Aquí tenemos a Luis, que lo está haciendo de cocinero. Y claro, tú puedes estar donde quieras que estés y comer sin escoras, perfectamente. ¿Qué vamos a comer, Luigi? Mira, va a ser un piatto así de entrante de salumis italianos y una ensaladita rica y preparadita con cariño. ¿Y de segundo? Y de segundo tenemos los findus estos habituales. Hemos perdido glamour con eso, ya ahí os lo dejo. Después de unas 12 horas de navegación, hablo con el teléfono satelital, con mi mujer Aura, para pasarle nuestra posición y me confirma que han decretado la alerta roja por tormentas eléctricas en la isla de Menorca, lo cual nos indica que va a ser una noche especialmente movida por las tormentas y bueno, y que toda nuestra llegada a Menorca va a estar condicionada por esto. Bueno, al final, pues lo que no queríamos, lo que queríamos evitar, que eran las tormentas eléctricas. Llevamos un montón de horas de navegación rodeados de tormentas, pero bueno, prácticamente con 8 nudos de viento y ahora ya nos han alcanzado. Estamos a 58 millas de Menorca y estamos completamente rodeados de tormentas. Ha subido muchísimo el viento, hasta 30 nudos, está lloviendo, no sé si se ve, y bueno, y muchísimos relámpagos, que es bastante desagradable, pero bueno, es lo que toca. Esperemos que amaine pronto y poder seguir navegando tranquilamente, o por lo menos meterse alguno de los dos a la litera. Caído ahí, ¿no? Pero un rayo, madre mía. Esto siempre venimos Pero este año nos ha pasado ahora ya. Toma. Ufa. Sí, pero es que mira, en modo meteorología, ¿cómo estamos? Sí, pero eso es lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, amanecemos a 27 millas de Menorca.
Una noche malísima. Bueno, ha habido puntas de viento de 30 nudos, la mayoría del tiempo con muy poco viento, pero la verdad es que con ola y muchísimas tormentas eléctricas, rayos cayendo todo el rato. Pero bueno, ya estamos aquí ahora con el cafetito caliente y en 3 horitas estamos en el puerto de Mahón. Si todo va bien, espero que sí. Navegar con tormenta es estresante y agotador. Tampoco sabes el tratamiento que hay que darle a las velas, porque cuando pasan las tormentas sube el viento, luego baja, etcétera, etcétera. Entrando por Mahón, en Menorca. Bueno, entramos ya en el puerto de Mahón. Otra etapa más de nuestra travesía hasta la isla de Lanzarote. Una vez en Mahón y después de un merecido descanso, ya que unas 10 horas de tormentas acaba con uno, estudiamos las cartas para salir. Tenemos prisa, pero evitar hacer otra noche hasta que no cesen este tipo de alertas por tormentas. Buscamos un puerto, un refugio en Mallorca. Buenos días. Estamos fondeados en Amarres de Poniente, en Menorca, en Mahón, que nos han tratado de forma extraordinaria, muy recomendable este sitio. Y bueno, pues salimos, tenemos que estar en Alicante el lunes para recoger el dinghy de la embarcación, que nos lo entregan allá. Y bueno, salimos para allá, hemos estado mirando las cartas, creo que esa noche dormiremos o bien en Porto Colón o en Caladort, en el sureste de Mallorca. Tenemos un parte de viento de 20 nudos, vamos a ver si es cierto y podemos disfrutar un poquito navegando a vela.